Vamos a otra cosa, algo que ya tocábamos hace un ratito a raíz de los devastadores incendios forestales que dejaron un importante impacto en la región de Valparaíso. Volvió el debate público sobre la necesidad de una nueva ley de incendios que pueda ayudar en la disminución de estas tragedias. Vamos a profundizar un poco más en este debate público, también los elementos que deberían estar contemplados en esa ley. Queremos conversar con la académica de la Facultad de Arquitectura de la Universidad del Desarrollo y directora de Wildfirex, Constanza González. Muchísimas gracias por estar con nosotros, Constanza. Bienvenida. Gracias, Carlos, por la invitación. Ya, tomando en cuenta lo que han dicho incluso el director de CONAF y otras autoridades, que una ley no va a resolver todo y que una ley o un papel no va a evitar que los incendios se produzcan, sí te quiero preguntar qué avances podría entregar una ley para tratar de prevenir o acotar, en el fondo tratar de que se repita lo menos posible lo que acabamos de ver en la región de Valparaíso. O sea, efectivamente una ley no resuelve todo, pero puede facilitar que en el mediano y largo plazo se reduzcan los riesgos y se construyan las ciudades de manera más segura. Cosas que son, en mi opinión, importantes de legislar tienen que ver desde el punto de vista de la planificación urbana y de cómo construimos en esta interfaz urbano-rural, que es donde hay más población y más bienes expuestos a los incendios. Tiene que ver con facilitar que se regule a través de los instrumentos de planificación territorial, como los planes reguladores, por ejemplo, incluir los incendios, definir cuáles son las zonas de riesgo, definir en qué casos se puede construir, estableciendo medidas de mitigación, cuáles serían esas medidas de mitigación y en qué casos simplemente no se puede construir porque es muy riesgoso. Eso actualmente en la legislación no está definido y es como bien general y ambiguo. Entonces, hay dos proyectos de ley que abordan actualmente aspectos sobre cómo podríamos planificar de mejor manera estas zonas de interfaz. El proyecto de Cernonfor, que está en trámite desde el 2017, que incluye modificaciones a la Ley General de Urbanismo y Construcción para facilitar que los instrumentos de planificación territorial, como los planes reguladores, incorporen el riesgo por incendio forestal. Y la ley presentada por el Ejecutivo el año pasado, que dentro de las cosas que incluye está el establecimiento de zonas de interfaz urbano-rural para ser consideradas en los planes reguladores. Constanza. Y esto permitiría... Sí, perdón. Dentro como de la institucionalidad o de cómo se podrían ejecutar todos estos puntos que tú dices que ya no están en la ley, que podrían quedar en la ley y que buscan también generar mucha mejor prevención, dentro de esa institucionalidad, ¿quiénes son como los que debiesen resguardar y cautelar todo esto? ¿Los municipios? ¿Quién define quién es esa interfaz? ¿Quién hace las labores preventivas? ¿Quién pone los cortafuegos? Y sobre todo los planes de regulación de esto, porque en el fondo, los planes comunales, porque ahí hay un tema, ¿no? Aquí se acusa que no estaba ese plan terminado, entonces también ahí había un debe, incluso con la ley actual, hasta donde uno entiende, ¿no? Los planes reguladores y los planes de emergencia son instrumentos distintos. Los planes reguladores regulan las construcciones y los planes de emergencia más cómo se va a responder en caso de que ocurra un evento y cómo se van a prevenir como en términos generales. Y ambos, la responsabilidad como final depende del municipio. El municipio es el encargado de que estos planes existan, de que estén actualizados. Sin embargo, a nivel de la planificación urbana, estos se basan en como lineamientos que existen a nivel central. Y dentro de la ley que se está promoviendo ahora, también CONAF o la nueva institución que sería Cernonfor sería la encargada de hacer los planes, los mapas de riesgo o de amenaza. Que eso también, en mi opinión, es una cosa positiva
porque en general los municipios no tienen ni los conocimientos ni las capacidades para hacer estos planes, o sea, estos mapas de riesgo, y que lo haga una institución especializada, en mi opinión, es algo positivo porque generaría cierta estandarización y en los criterios y en la forma en que se hace a través de los distintos municipios. Ya. Pero en el fondo, no, te quiero preguntar. En el fondo, algo que es como. Termina, Constanza, te escucho. No, es que en el fondo tu pregunta es interesante porque los incendios deben abordarse por distintas instituciones y ahí hay uno de los desafíos importantes porque por una parte tenemos cómo se construye la ciudad, por otra parte tenemos cómo se gestiona el bosque, cómo entran las instituciones privadas, los dueños de los terrenos, los organismos públicos que se hacen cargo de esto, también entra, por ejemplo, cómo se mantienen los caminos. Entonces, son muchas instituciones que tienen que conversar y ahí es uno de los desafíos importantes que tenemos en la actualidad. ¿Cómo hacemos que estas distintas disciplinas, estos distintos organismos que tienen que cada uno hacer su parte, puedan trabajar de mejor forma y más integrados para prevenir los riesgos en el futuro? Claro, y también a mí se me abre al tiro la interrogante de cuánto, a ver, una cosa es que se hagan leyes y en el fondo haya reglas claras y otra cosa es cuánto se cumplen las reglas, cuánto se fiscaliza, porque en este incendio la mayoría de las personas tenían su título de dominio y estaban en una situación regular, pero estaban en una situación regular en lugares que abiertamente están rotulados como lugares de riesgo. Y para qué decir en otros puntos, los cerros de Valparaíso, lo hemos visto en tragedias anteriores, la forma además en que se cuida o no se cuida, muchas veces el entorno y el espacio, más allá de lo que diga una normativa, que es por ejemplo que se tienen basura a las quebradas, hay como cierta distancia entre lo que se legisla o las orientaciones que hay y lo que pasa en la práctica. Y ahí te quiero preguntar, si se legislara y fuera mejorada la ley, lo que existe hoy día, ¿qué se hace con lo práctico? ¿Habría que sacar a las personas que viven en lugares de riesgo, ponerlas en otro lugar? Porque hay mucha gente que se ha ido quedando en esos terrenos y finalmente la autoridad ha cedido y viven en un lugar de riesgo, sabiéndolo la persona y sabiéndolo la autoridad. Efectivamente, como las leyes tienen la capacidad de acción en la medida que se implementan y que se fiscalizan. Entonces, ahí es un punto importante el que tú destacas. Y por lo menos desde el punto de vista de la planificación urbana, esos instrumentos están pensados en las construcciones futuras, lo que vamos a hacer de aquí en adelante, y obviamente que son dentro del sistema formal, de la gente que tiene permiso y todo. Pero no tienen mayormente capacidad de acción en lo que ya existe. Ahí son otros instrumentos. Y estas leyes, en mi opinión, tienen poca capacidad de acción en esto que ya existe. Ahí también habría que apoyarse con planes para adecuar estas zonas. Y en relación a la pregunta si estas personas se pueden quedar ahí o no, es algo que hay que ir viendo caso a caso. Idealmente, que las personas, lo ideal es que las personas sigan viviendo donde ya estén, porque tienen sus redes, tienen arraigo a su lugar, y ahí es donde es importante hacer estudios de cuál es el riesgo a los que están expuestos. Si el riesgo existe, pero es mitigable, ahí hay que hacer ciertas medidas, por ejemplo, de mejorar la vialidad para que la evacuación sea mejor, quizás generar cierta distancia entre las construcciones y la vegetación, mantener las quebradas limpias, todas esas cosas. Y en ciertos casos, lamentablemente, cuando los estudios de riesgo digan que el riesgo es extremo, sí hay que pensar en soluciones un poco más radicales y en erradicación de ciertas comunidades donde el riesgo realmente no se puede mitigar. Ya, Constanza, te quiero preguntar por una parte más controvertida de lo que se está proponiendo con estos proyectos que están en el Parlamento para legislar en torno a los incendios forestales. Porque, por un lado, y creo que eso es mucho menos discutible, está toda el área de prevención, lo que se debiese hacer, cómo planificar la ciudad, dónde edificar y no, si edificas,
poner estas especies como de cortafuegos, esta interfaz para que el fuego no pudiera avanzar tan rápido y evitar tragedias como las que tenemos. Pero hay otra área donde algunos han instalado cierta sospecha en los incendios que generalmente son provocados por acción del hombre, algunas veces de forma negligente, pero algunas veces también de forma intencional. Y ahí algunos señalan que lo que se debería hacer es prohibir el cambio en el uso del suelo para que en lugares que han sido arrasados por incendio no se pueda construir, dando a entender que pudiera haber cierto interés de quemar algunas zonas para ir expandiendo la urbanidad o los lugares que son sujetos de construcción. ¿Qué mirada tienes tú de eso? Porque no sé cuánto dato real hay. Entiendo que en otros países sí se ha constatado, acá no lo sé, y en el fondo a ver si es que ese sería un buen mecanismo para evitar ese incentivo que podría ser perverso. Sí, efectivamente en otros países hay ciertas restricciones al respecto y ha habido cierta evidencia de que puede haber relación entre la investigación de generar un incendio para cambiar el uso del suelo. La evidencia que, por lo menos desde lo que yo conozco, no hay evidencia que en Chile eso ocurra. Efectivamente, como dices tú, la gran mayoría de los incendios en Chile son asociados a la acción humana por negligencia o intencionalidad. Pero, habiendo dicho eso, en mi opinión, no es algo que responda a la realidad local, porque en general eso tiene más que ver con que en lugares donde, por ejemplo, no se puede ampliar la ciudad porque hay una zona protegida, entonces vamos a quemar esa zona protegida para poder construir ahí. Pero eso en general no pasa en Chile, no son zonas protegidas las que están generando este problema en la zona de interfaz. Por otra parte, si pensamos que hay un porcentaje considerable de personas que perdieron sus viviendas, que estaban en trámite de obtener títulos de dominio, de regularizar su situación. Para esa población, establecer restricciones en los cambios del uso del suelo puede ser complicado, porque a lo mejor ellos estaban en un uso del suelo que no permitía el uso residencial, pero la institucionalidad estaba en el proceso de darle sus títulos de dominio y de modificar el uso del suelo para que pudieran vivir ahí. Entonces, yo creo que incluso puede ser un poco perverso en nuestro contexto. Ya, o sea, ¿no estarías de acuerdo con que entonces se trate de imponer esa prohibición para el cambio del uso de suelo? Se habla de un embargo de 30 años, entiendo que eso es lo que rige en otros países, precisamente. No, en mi opinión, eso no sería una buena medida para el contexto nacional. Además que hay que pensar que 30 años es mucho tiempo, la ciudad en 30 años cambia mucho. Ya, bueno, claro, y si no hay ningún dato concreto, entonces tampoco se justificaría desde ese punto de vista. Vamos a ver, es el Parlamento el que tiene que finalmente entender cómo va a quedar esa ley, pero también se ha reinstalado este debate a raíz del cartel que sacó la alcaldesa de Viña pidiendo justamente la ley de incendios forestales. Si estuviera vigente esa ley de incendios forestales, ¿hubiese sido diferente esta tragedia? ¿Hubiésemos tenido menos afectación y sobre todo menos personas fallecidas? Ahí incluso se discute el tema de la interfaz, si es que efectivamente logra evitar la propagación del fuego o si igual el fuego se logra propagar. Yo creo que podría haber contribuido a que no hubiera ocurrido la catástrofe que ocurrió, pero no es la única medida para que podamos decir si ahora estamos seguros. Habría que haber hecho muchas otras intervenciones, como por ejemplo mejorar la red vial para que facilitar la evacuación, que no tiene nada que ver con esa ley. Ya, eso es una de las acciones que tú dices hubiesen sido preventivas, importantes para esta tragedia. ¿Cuáles otras más que no necesariamente pudieran legislarse y que no se han aplicado en esta o en otras de las emergencias que hemos tenido en el último tiempo? Aquí lo de las vías de evacuación es un gran reclamo de incluso familiares de personas que fallecieron. Se están estudiando acciones legales al respecto. Además de eso, hay otras medidas preventivas que no tengan por qué estar contenidas en una legislación adicional, sino que hoy día estén presentes y que incluso la experiencia nos pueda indicar y que no se hayan aplicado para prevenir en este caso.
Por una parte, yo creo que el tema de la evacuación y la respuesta podría, haber, podría fortalecerse, generando redundancia de vías de evacuación, generando alertas tempranas más claras, que la gente sepa para dónde tiene que evacuar. Todo ese tema de como, por una parte, de mejorar la capacidad de evacuar, pero también como la información al respecto es algo que no tiene relación con esas leyes y que donde hay mucho donde se podría mejorar. Por otra parte, hay temas de mantención de los espacios que tampoco dependen necesariamente de la ley y que son súper importantes para reducir el riesgo. Por ejemplo, mantener limpias las quebradas, mantener las casas sin material combustible alrededor, sin basura, sin escombros, sin leña, asegurarse de que las construcciones cumplen con ciertos mínimos, para evitar la continuidad entre viviendas y que el fuego no avance y pase de una casa a la otra por distancias muy grandes. Por ejemplo, como dentro de lo que existe actualmente en la legislación te exigen por lo menos 3 metros de distancia con tu vecino, o si no, si tú te adosas a tu vecino tienes que construir un muro cortafuego. Todas esas cosas, si se implementan, contribuyen a reducir los riesgos y no implican ninguna modificación en la ley actual. Ahora, eso para decir que la ley no soluciona todos los problemas, pero yo creo que sí es importante legislar. Ya, y a lo mejor ahí, perdón, y para terminar, la ley podría dar luces de a quién, en el fondo, cobrarle la responsabilidad cuando eso no pase, porque me imagino que no puede quedar a voluntariedad de las personas el limpiar o no limpiar, el tener cortafuegos o no tenerlos, debiese ser algo bastante más planificado y no sé, decir esto es responsabilidad de la municipalidad, esto es responsabilidad del propietario, esto es responsabilidad de algún otro organismo o no. Siento que está un poco diluido el a quién le corresponde. Se dice hay que cuidar las quebradas y no botar basura, pero bueno, hay una responsabilidad del que tira basura, del que no la recoge, del municipio que no pasa con el camión frecuentemente. No sé si desde ese punto de vista también falta aclarar las responsabilidades. Y de todas maneras es un punto importante que como la mantención de los espacios no queda para nada definido quién es responsable de qué. Es bien ambiguo todo al respecto. Entonces, claridad al respecto sería muy bueno. Bien, pues te queremos agradecer, Constanza González, académica de la Facultad de Arquitectura de la Universidad del Desarrollo, directora de Wildfirex. Gracias por haber conversado con nosotros esta mañana. Que te vaya muy bien. Gracias, igualmente. Nos vemos.